Adelante, vete. Mi esposo adinerado me retó, diciendo que no sobreviviría una semana sin él. Simplemente dejé mis llaves sobre el mostrador de la casa que él había pagado. Al día siguiente, su jefe y su padre estaban desesperados, llamando sin cesar. Y ahora el banco no deja de sonar. ¿Qué exactamente la empujaste a hacer? No durarías ni una semana sin mí, Mila. Ashton dejó su vaso de cristal, el Macallan dentro reflejando la luz de nuestra lámpara de araña. Sin mi dinero, mis conexiones, mi protección, no serías nadie de nuevo. Solo otra cara bonita sirviendo mesas o contestando teléfonos. Se ajustó su corbata a Hermes, esperando que suplicara, que llorara, que prometiera que nunca lo dejaría. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso Chanel y saqué las llaves. Casa, Range Rover. Las alineé sobre el mostrador de granito, cada una haciendo clic contra la piedra. Tienes razón, dije. Veamos qué pasa. El color desapareció de su rostro mientras me dirigía hacia la puerta, dejando atrás todo lo que él me había comprado. Pero eso fue hace 3 horas. Ahora me encontraba sentada en el vestíbulo del Ritz-Carlton, mirando las grabaciones de seguridad en mi teléfono. Sí, tenía acceso a las cámaras de nuestro penthouse. Otra cosa que Ashton nunca supo que entendía. Él estaba caminando de un lado a otro en nuestra cocina, levantando las llaves, dejándolas, llamando a alguien, probablemente a Nathan, tal vez a su padre. Definitivamente no a la policía, porque ¿qué diría? Mi esposa dejó sus llaves y se fue. El concierge se acercó con una sonrisa amable. Señorita Hawthorne, su suite está lista. Mi apellido de soltera me sonó extraño en la lengua cuando hice la reserva esta mañana, pero era mío. Lo único que Ashton no podía comprar, vender o intercambiar. Pagué con mi propio dinero. 6 cifras acumuladas de lo que Ashton llamaba mi divertido pasatiempo de hacer trading. Él se reía en las fiestas contando que jugaba con acciones como otras esposas jugaban al tenis. Nadie sabía que había convertido su asignación inicial de 10,000 en suficiente dinero para vivir durante años. La suite era más pequeña que nuestro penthouse, pero infinitamente más grande en posibilidades. Dejé mi única maleta, la que había escondido en el gimnasio meses atrás, llenándola lentamente con lo esencial en cada visita. Ashton vigilaba nuestras tarjetas de crédito, pero nunca cuestionó mis viajes al gimnasio. Después de todo, las esposas trofeo necesitaban mantener su valor. Mi teléfono vibró. 17 llamadas perdidas ya. Eliminé su contacto. Vi cómo su número se convertía en simples dígitos en la pantalla. El primer mensaje de voz se reprodujo accidentalmente cuando traté de silenciarlo. Mila, esto es ridículo. Vuelve a casa. Hablaremos sobre lo que te molestó. Su voz tenía esa calidad controlada, como si estuviera manejando una inversión volátil en lugar de una esposa. Para el 5.º mensaje, el control se estaba resquebrajando. No puedes simplemente irte. La mitad de todo está a nombre de los dos. También necesitas mi firma. Los borré todos. La mañana parecía de otra vida. Me había despertado a las 6:00 a.m., como siempre, sola en nuestra cama California King, porque Ashton se había quedado dormido en su estudio otra vez, rodeado de monitores que mostraban el comercio después del cierre en Tokio. La cafetera ya estaba programada. A pesar de lo que le decía a sus amigos, había aprendido a usar todos los electrodomésticos de esa cocina. Él decía que no podía operar una tostadora en la cena de hace un mes. Todos se rieron, incluso yo, la esposa perfecta que sabía cuál era su papel. Me había quedado de pie frente a nuestras ventanas de piso a techo, a 23 pisos de altura, observando la ciudad despertar. El albornoz de seda que me regaló por Navidad me picaba contra la piel. Etiqueta de diseñador. El tamaño equivocado, elegido por su asistente que pensaba que todas las esposas usaban el mismo tamaño. Hoy era nuestro aniversario de años. Él no lo había mencionado ni una vez esta semana, pero dejé de esperar que lo recordara después del 2.º año. El almuerzo de caridad y la invitación estaban sobre nuestro mostrador de mármol. Otro evento de obligación donde sonreiría mientras las esposas comparaban casas de vacaciones. Helen Brennan preguntaría sobre mi pequeño pasatiempo con esa sonrisa condescendiente.
¿Sigues jugando con tus acciones en el teléfono, querida?, diría, sin saber que había ganado más este trimestre que la práctica dental de su esposo. Fue entonces cuando decidí organizar el estudio de Ashton, buscando nuestros documentos de seguro. Siempre era muy particular con su espacio, todo dispuesto de manera perfecta. El grabador de voz estaba sobre su escritorio. Ese pequeño dispositivo, plateado, lo usaba para 4 pensamientos importantes. Cuando lo derribé, al alcanzar unos archivos, hizo ruido al caer sobre el suelo de mármol y comenzó a reproducirse. Su voz llenó la habitación a mitad de una conversación. Ella pidió ver nuestros estados de inversión ayer. Risas. Le dije que eran demasiado complicados. Muchos números. Él realmente me creyó. Nathan podría hacer que ella firmara por sus riñones y solo preguntó qué pluma usar. Mis manos temblaron al recogerlo, al ver la fecha. El martes pasado, el día que le llevé el almuerzo a su oficina, sorprendiéndolo con su sushi favorito. Pareció tan complacido, presentándome a su nuevo analista como la hermosa señora Whitmore. Ahora entendía la sonrisa burlona en el rostro del analista. El grabador siguió reproduciéndose. Por eso este tipo es perfecto, continuó Ashton, lo suficientemente bonita para las fotos, lo suficientemente tonta para controlarla, lo suficientemente agradecida para quedarse callada. Mi padre me enseñó bien. La belleza alegre renta inteligencia. Volví a colocar el grabador exactamente donde había caído, en el ángulo preciso en el que él lo había dejado. Luego encontré los papeles del seguro y algo más. Una carpeta marcada como modificaciones prenupciales. Documentos fechados el mes pasado que añadían cláusulas sobre el abandono, la pérdida de bienes si me iba sin una causa justa, ya notariados con mi firma falsificada, pero de manera experta. De pie en ese estudio, rodeada de evidencia de su éxito y mi insignificancia, algo se cristalizó. Él no solo era despectivo o cruel, era sistemático. Yo era una inversión, y él ya estaba planeando mi depreciación. La suite del Ritz tenía vista a nuestro edificio. Podía ver nuestro penthouse desde aquí, con las luces encendidas mientras Ashton probablemente desordenaba su oficina, buscando señales de lo que había tomado. No encontraría nada. Solo había fotografiado documentos, solo había copiado archivos a nubes que él no sabía que existían. El verdadero robo llegaría después, legalmente, a través del 50% de todo lo que él había puesto a mi nombre por beneficios fiscales. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Richard Whitmore, el padre de Ashton, llamando personalmente. Dejé que sonara, recordando cómo me había presentado en su última fiesta. Esposa de Ashton. Una belleza, ¿verdad? Como si fuera un abrigo o un reloj, algo para ser tasado y aprobado. Luego llegó el mensaje de Margaret, la secretaria que servía té en cada reunión familiar. Escuché que dejaste la habitación 247. Cuando estés lista para hablar, tengo 40 años de información que necesitas. Sonreí, la primera sonrisa real en meses. Ashton decía que no duraría ni una semana sin él, pero nunca preguntó qué estaba haciendo durante todas esas horas en las que me dejaba sola. Nunca se preguntó por qué su secretaria sabía mi apellido de soltera. Nunca imaginó que su trofeo podría estar tomando notas. 7 días. Eso era todo lo que necesitaba para demostrarle que se equivocaba. Después de eso, pasaría el resto de mi vida demostrando que tenía razón. Las llaves que dejé no fueron una rendición. Fueron una declaración de guerra. Y a diferencia de Ashton, ya había leído todos los términos y condiciones. 3 semanas habían pasado desde esa noche en el Ritz. Había establecido una rutina, operaciones matutinas desde mi suite, paseos por Central Park por la tarde y noches revisando los documentos que Margaret me había ido entregando en dosis cuidadosamente calculadas. Cada archivo que compartía revelaba una capa más de la corrupción del imperio Whitmore, pero hoy era diferente. Hoy era 15 de mayo, la fecha real de nuestro aniversario. Y a pesar de todo, había aceptado una cena solo para discutir la logística. Había dicho a Ashton por teléfono, con la voz cuidadosamente neutral. Necesitamos ser civilizados al respecto.
El salón de la Quinta Avenida era el mismo que había utilizado a lo largo de nuestro matrimonio. Celeste, mi estilista, pasaba sus dedos por mi cabello con la precisión de quien lo ha hecho miles de veces. ¿Ocasión especial?, preguntó, sin reconocer la amarga ironía en su pregunta. Cena de aniversario, dije, observando cómo mi reflejo se transformaba en lo que Ashton prefería. Sleek, controlada, de aspecto caro. Durante años, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! ¿A dónde te lleva? A Loup Bernardin, su favorito, donde los camareros conocían sus preferencias de vino y el chef enviaba platos de cortesía a su mesa habitual. Había hecho la reserva yo misma, sabiendo que él lo olvidaría de otra forma. El correo de confirmación estaba en mi teléfono, justo al lado de los 17 documentos legales que mi abogado había preparado para el verdadero propósito de esta noche. El vestido había costado $8,000, más que el salario mensual de muchas personas, cargado a la tarjeta de crédito que él aún no había congelado. Azul oscuro, su color favorito en mí, aunque no comentaba sobre mi apariencia en 6 meses. Me estudié en el espejo de la boutique. Cada centímetro de la esposa perfecta que él había curado, excepto por la memoria USB oculta en mi bolso, que contenía 40 gigabytes de evidencia. Mi teléfono vibró cuando salía del salón. «Pequeño cambio», decía el mensaje de Ashton. «Nathan y Diana se unen a nosotros. Necesitamos hablar sobre el acuerdo de Singapur. A la misma hora, por supuesto». Nuestro aniversario se había convertido en una reunión de negocios. Me senté en la parte trasera del taxi observando cómo Manhattan se desvanecía y respondí: «Perfecto». Él no notaría el filo en esa sola palabra. No notaría que era la primera vez que no añadía un emoji de corazón o un «te quiero» a mi respuesta. 20 minutos después, otro mensaje de texto. «En realidad, mi padre insiste en que vayamos a la finca. Está haciendo que nos traigan algo». A las 8 p.m. el conductor ya había girado hacia Midtown. «Cambio de planes», le dije, dando la dirección de Richard en Westchester. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba usando un vestido que valía una pequeña fortuna para cenar en la casa de un hombre que nunca se había molestado en aprender mi apellido antes de que fuera Whitmore. La finca de Richard se extendía a lo largo de 12 acres de perfección cuidadosamente cuidada. El camino circular estaba lleno de autos. Reconocí el Bentley de Nathan, los vehículos de otros 2 socios de fondos de cobertura, incluso el nuevo Tesla de Graham Chen. Esto no era un cambio de planes, era una emboscada disfrazada de cena. Patricia contestó la puerta, la tercera esposa de Richard, más joven que yo, con 28 años. Su sonrisa tenía ese tipo de agotada resignación que últimamente veía en los espejos. «Mila, estás impresionante», dijo, aunque sus ojos decían todo lo contrario. «¿Por qué viniste?» El vestíbulo daba a la sala principal donde Ashton mantenía su corte, vaso en mano, el tercero según el color de sus mejillas. Me miró, observando el vestido, el cabello, el esfuerzo, y volvió a su conversación sin reconocerme. Nathan hizo un gesto con la mano. Diana se sentó apartada, tomando un martini con la dedicación de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. «La encantadora Mila», gruñó Richard, apareciendo desde su estudio. Me besó la mejilla, oliendo a puros y bourbon. «Aunque he oído que últimamente no eres tan encantadora. Eso de la separación, malo para los negocios. ¿Lo entiendes?» Margaret apareció con una bandeja de champán. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, lo suficiente para que viera que sabía exactamente qué era esto. Mientras me entregaba una copa, sus dedos rozaron los míos. «Algunos aniversarios», susurró apenas audible. «Son sobre finales, no principios». El comedor estaba preparado para 12 personas. Reconocí la mayoría de las caras. Socios de negocios, sus esposas, incluso el abogado de Ashton, aunque esa realización vino después. Habían orquestado toda esta noche para presionarme a que volviera a mi lugar. Me senté en mi asiento asignado entre Nathan y la esposa de Graham, frente a un retrato del padre de Richard, el original Whitmore, que construyó este imperio con operaciones bursátiles ilegales y matrimonios estratégicos. La cena llegó en varios tiempos. En algún punto entre la sopa y el pescado, Ashton comenzó su actuación. «Una historia divertida sobre cómo Mila y yo nos conocimos», anunció, aunque nadie lo había preguntado. La sala se volvió hacia él con la atención que había practicado tantas veces. Estaba en la conferencia de Milking completamente perdida. Entró en un panel de derivados pensando que era sobre derivados del arte. Hizo una pausa para la risa, que vino demasiado rápido.
Preguntó si los fondos de cobertura trataban sobre inversiones en jardinería. Literalmente pensó que estábamos hablando de setos de jardín. La historia era ficción. Yo había estado en esa conferencia presentando mi tesis de posgrado sobre la manipulación del mercado en economías emergentes, pero esa verdad no encajaba en su narrativa de rescatar a una hermosa tonta. Gracias a Dios por los perritos perdidos, añadió Nathan levantando su copa. Hacen las mejores mascotas. La mano de Diana encontró la mía bajo la mesa, un gesto destinado a consolar, pero su lástima se sentía peor que los insultos. Aprieté su mano una vez, luego me excusé. «Voy al baño», murmuré, aunque todos sabían que las mujeres ya no se retocaban nada. La puerta del estudio de Richard estaba entreabierta. La pantalla de su computadora brillaba, olvidada en su apresuro por hacer de anfitrión. Me deslicé dentro memorizando todo. El diseño del escritorio, la caja fuerte en la pared detrás de una terrible reproducción de los nenúfares de Monet, el archivador marcado como privado. Su contraseña estaba escrita en una nota adhesiva pegada a su monitor. Richard III, número 1936, su año de nacimiento y su personaje favorito de Shakespeare. Estos hombres se creían tan inteligentes. Por la ventana pude ver la mesa del comedor. Todos reían de algo. Ashton ya estaba de pie, gesticulando con su copa de vino, interpretando el papel de esposo exitoso a la perfección, mientras su verdadera esposa permanecía en las sombras, recopilando inteligencia. Cuando regresé, la conversación había cambiado a negocios. Expansión de Singapur, ratios de apalancamiento, evaluaciones de riesgo. Las esposas permanecían en silencio, como adornos, mientras los hombres discutían millones como si fueran dinero de Monopoly. Luego Nathan, lo suficientemente borracho para ser cruel, hizo su declaración. ¿Sabes qué es Ashton? Es un constructor de imperios. Y Mila aquí, ella es la vitrina de trofeos. Bella, elegante, pero al final solo para exhibición. La risa que siguió tuvo un filo, como si todos supieran que el chiste cortaba más profundo de lo que se había intencionado. Ashton levantó su copa. La mejor inversión que he hecho. Grandes beneficios fiscales, mantenimiento mínimo, y se aprecia en valor en todos los eventos sociales adecuados. Margaret estaba recogiendo los platos, sus movimientos deliberadamente lentos. Nuestros ojos se cruzaron al otro lado de la habitación, y en su mirada vi 40 años de ira acumulada. 40 años viendo cómo mujeres como yo eran menospreciadas, descartadas, reemplazadas. Su leve inclinación de cabeza me dijo todo. Ella lo había escuchado todo, lo había grabado todo, estaba lista cuando yo lo estuviera. Algo dentro de mí cambió, no se rompió, pero se cristalizó, duro y claro como el diamante en mi dedo que de repente sentí como una cadena. Estaba lista para elegir. El diamante en mi dedo atrapó la luz mientras salía de la finca de Richard esa noche, cada faceta lanzando arcoíris que se sentían como pequeñas promesas de venganza. En el auto, saqué un teléfono móvil barato de debajo del asiento del pasajero, comprado con efectivo en una bodega donde no hacían preguntas. Mis dedos teclearon un mensaje simple al único número guardado. Martes, 2 p.m., Jade Garden, Chinatown. La respuesta de Margaret llegó en minutos. Llevaré té. 3 días de espera se sintieron como 3 años. Mantuve mi rutina en el Ritz. Pedí servicio a la habitación. Hice pequeñas operaciones para mantener mi mente alerta. Ashton había dejado de llamar. Su abogado estaba manejando todo ahora, enviando cartas formales sobre la reconciliación en interés de la estabilidad financiera. Cada carta iba directamente a mi trituradora. Luego a Patricia Kim, mi nueva abogada, que vivía a 2 horas en Connecticut, donde las conexiones de Ashton no significaban nada. Llegó el martes, gris y húmedo. El Jade Garden estaba encajonado entre una casa funeraria y una tienda que vendía bolsos falsificados, con sus ventanas empañadas por décadas de vapor de canastas de dumplings. Nadie del mundo de Ashton se encontraría jamás aquí, lo que lo hacía perfecto. Margaret ya estaba sentada en la esquina trasera, usando un suéter a pesar del calor, pareciendo la abuela de alguien que se había perdido en su camino a la iglesia. Pero sus ojos, esos ojos, contenían 40 años de furia cuidadosamente documentada. Señora Whitmore, comenzó, pero la interrumpí. Hawthorne. Ahora estoy usando mi apellido de soltera. Ella sonrió, empujando una lata de galletas de mantequilla a través de la mesa. La lata parecía antigua, flores pintadas en la parte superior, del tipo que tu tía usaría para sus suministros de costura. Dentro, envuelto en papel de seda, yacía un tubo de lápiz labial. Giré la base 3 veces, luego tire, me indicó. El lápiz labial en realidad era una memoria USB.
16 Hill hablaba de lo que Margaret llamó seguro. Comenzó a recolectarlo en 1982. Dijo con la voz apenas por encima del bullicio del restaurante. La primera esposa de Richard, Elena. Ella sabía que algo andaba mal con los libros. Me pidió que vigilara, que escuchara. Luego tuvo su accidente. Los dedos de Margaret hicieron comillas en el aire alrededor de la última palabra. Un solo automóvil, clima perfecto, frenos fallados. Después de eso, guardé todo. Cada memo, cada transcripción de llamada a la que pude acceder, cada amante pagada con fondos de la empresa, cada presentación ante la SEC que no coincidía con los documentos internos. El camarero trajo el té y nos quedamos en silencio hasta que se fue. Margaret vertió con manos firmes, aunque noté el ligero temblor cuando mencionó a Elena. La segunda esposa, Caroline, duró más. Mujer inteligente, MBA de Wharton. Comenzó a hacer las preguntas correctas en el 4º año. Richard la hizo internar por agotamiento. Firmó los papeles de divorcio desde una instalación psiquiátrica, renunciando a todas las reclamaciones para evitar un tratamiento indefinido. Mi té se enfrió mientras Margaret describía 2 décadas de crímenes financieros, cada uno meticulosamente documentado en esa pequeña memoria, pero reservó lo peor para el final. Tu esposo no es solo cómplice. Ha estado preparando a la esposa de Nathan, Diana. Hay un rastro de papeles, flores cargadas a empresas fantasmas, reservas de hotel que coinciden con sus supuestas reuniones con clientes. Él planea dejarte, Mila. Pero antes, necesita destruir tu credibilidad. Esa cena de aniversario. Todos fueron testigos de tu comportamiento inestable. Salir, dejar las llaves, lo pintarán como un colapso. La canasta de dumplings llegó, pero ninguna de las dos la tocó. Yo pensaba en la mano de Diana apretando la mía en la cena, preguntándome si su simpatía era real o parte de otro juego. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel con mi computadora portátil, la memoria USB cargada, desplazándome por la evidencia de Margaret. Era abrumador. 40 años comprimidos en carpetas etiquetadas por año, por crimen, por víctima. Pero necesitaba más. Necesitaba los registros de Ashton para corroborar todo. Patricia Kim contestó mi llamada en el segundo timbre, a pesar de que casi era medianoche. Necesito crear una empresa, le dije, algo que suene como nada. Algo que podría ser cualquier cosa. ¿Cuándo? Mañana. Eso es urgente, costará. Pagaré el triple punta a 2 horas al norte por la I-95. Pasé por las salidas de Greenwich y Stanford, donde los colegas de Ashton vivían en sus propias prisiones de mármol. La oficina de Patricia ocupaba el 2º piso de un edificio que también albergaba a un dentista y un preparador de impuestos. Sin mármol, sin arte moderno, solo diplomas en la pared y una cafetera que había visto mejores décadas. Ella ya había redactado los papeles. Phantom Rose Holdings LLC, incorporada en Delaware, registrada en Connecticut, con una dirección comercial que conducía a un apartado de correos, que conducía a otra LLC, que no conducía a nada. La estructura es completamente legal, explicó ella, deslizando los documentos sobre su escritorio, pero lo suficientemente compleja como para que rastrearlo lleve meses de contabilidad forense dedicada. Para entonces, habrás logrado lo que estés planeando. ¿Cómo sabes que estoy planeando algo? Patricia se recostó, observándome. Porque las mujeres que pagan el triple por una corporación rusa no lo hacen por diversión, lo hacen por supervivencia. Una semana después, Ashton partió hacia Singapur. 5 días de reuniones sobre expansión en mercados asiáticos, había dicho, aunque supe por la inteligencia de Margaret que en realidad estaba configurando cuentas que yo nunca podría tocar. La ama de llaves. María pareció aliviada cuando le dije que tomara la semana libre. Vacaciones pagadas. Limpieza de primavera, le expliqué. Necesito hacerlo yo misma. Sola en nuestro penthouse, me convertí en otra persona. No la esposa trofeo, no el adorno, sino una arqueóloga forense excavando evidencia de mi propia destrucción. La contraseña de la oficina de Ashton era vergonzosamente sentimental. Nuestra fecha de boda, como si eso significara algo para él más allá de una ventaja fiscal. Su computadora abierta como una cabina de confesiones. Carpetas dentro de carpetas. Operaciones marcadas con la hora exacta mostrando patrones claros.
Richard almorzaría con ciertos ejecutivos. En cuestión de horas, Ashton realizaría operaciones en esas empresas. El patrón era tan obvio una vez que sabía qué buscar. En su cajón cerrado con llave, ese que pensaba que no conocía, yacía una correspondencia que me revolvió el estómago, no solo sobre Diana, sino sobre mí. Correos electrónicos a Nathan discutiendo mi fragilidad mental, sugerencias de que podría necesitar intervención profesional, planes para que me evaluara un psiquiatra, Richard New, uno que había testificado en el internamiento de Caroline. Mis manos se mantuvieron firmes mientras fotografiaba cada página. Subía cada archivo al almacenamiento en la nube cifrado de Phantom Rose Holdings. Cada documento volvió exactamente al lugar donde lo había encontrado, alineado al milímetro. Ashton regresaría a una oficina que parecía intacta, mientras yo tenía copias de todo lo que podría destruirlo. El documento final estaba en su caja fuerte personal. Había escondido la combinación en un libro sobre Warren Buffett, pensando que era inteligente. Dentro, más allá del dinero en efectivo y las monedas de oro, había una carpeta única marcada como estrategia de salida. No para operaciones ni negocios. Para mí, una línea de tiempo que mostraba cuándo presentar el divorcio, cómo reclamar abandono, qué bienes ocultar primero. Mi eliminación estaba programada como una fusión, con proyecciones de ganancias incluidas. Lo fotografié todo. Luego me senté en su silla de cuero, mirando las luces de la ciudad abajo. En algún lugar ahí afuera, Margaret probablemente estaba archivando sus propios informes. Patricia estaba configurando la siguiente fase de las estructuras corporativas, y Ashton dormía tranquilamente en Singapur, soñando con imperios construidos sobre los huesos de mujeres que confiaron en él. Sin embargo, se equivocaba en una cosa. No era solo otro trofeo en su vitrina. Yo era la que sostenía el martillo. El martillo en mi mano de repente se sintió más pesado que todo el escritorio de caoba de Ashton. Dejé la arma metafórica y me levanté de su silla, mi reflejo atrapado en la pantalla oscura de la computadora. Una mujer que apenas reconocía. Alguien más dura y calculadora que la chica que caminó por el pasillo hace 4 años. A la mañana siguiente, regresé a mi rutina en el Equinox de Park Avenue. La piscina era mi santuario, 50 largos, donde el mundo se disolvía en cloro y ritmo. Estaba saliendo del agua cuando Diana apareció, su conjunto de entrenamiento Lululemon impecable, pero su rostro demacrado, ojeras mal ocultas bajo el corrector. Nathan lo sabe, dijo sin preámbulos, mirando a su alrededor en la piscina vacía. Sobre los mensajes de Ashton para mí. Él contrató a un investigador privado, clonó nuestros teléfonos. El agua caía de mi cabello sobre los azulejos de mármol. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque sea lo que estés planeando, y no me insultes pretendiendo que no lo estás. Estos hombres no solo se enojan cuando se sienten acorralados, se vengarán. Se quitó sus gafas de sol de gran tamaño, revelando un moretón a lo largo de su mandíbula, cuidadosamente cubierto, pero visible a esa distancia. Nathan ya está moviendo activos al extranjero. Richard ha estado llamando a jueces con los que juega al golf. Saben que algo se avecina. Antes de que pudiera responder, se fue, sus tacones haciendo clic en el piso mojado con determinación. Me quedé allí, el cloro quemando mi nariz, preguntándome si la habían enviado para ponerme a prueba o para advertirme. Con estas personas, la amabilidad y la crueldad a menudo usaban la misma máscara. Esa noche, Ashton llegó a casa con lirios, mis flores menos favoritas, aunque solo lo había mencionado una vez, hace 3 años. Desde entonces, había traído rosas para cada ocasión, cuando se acordaba de las ocasiones. Los lirios significaban algo. Significaban que ahora estaba prestando atención. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo, colocándolos sobre el mostrador donde antes estaban mis llaves, como solíamos hacerlo. No habíamos cenado juntos sin que hubiera otras personas presentes en 6 meses. Lo vi verter vino, el buen Bordeaux que normalmente reservaba para los clientes, y colocar queso en un plato con una inusual delicadeza. Sus manos, normalmente tan firmes al firmar contratos de millones de dólares, mostraron el más leve temblor. He estado pensando, dijo, acomodándose frente a mí en nuestra mesa de comedor que tiene capacidad para 12, pero que nunca había sido utilizada para una comida familiar. Deberíamos tomar unas vacaciones, solo nosotros. Tal vez ese lugar en Montana, sin cobertura de teléfono. ¿Recuerdas cuánto te gustaban las montañas? Lo mencioné una vez durante nuestra luna de miel, mientras él pasó todo el viaje en llamadas de conferencia.
El hecho de que lo recordara se sintió como una trampa cargada de dientes. Cuando le pregunté, cortando un trozo de manchego con precisión quirúrgica, ¿la próxima semana o incluso mañana? Su entusiasmo lo traicionó. Pareces estresada, Ma. La separación, vivir en hoteles, no es bueno para ti. Empujó un documento hacia mí sobre la mesa. Son nuevos papeles de seguro, explicó. Mejor cobertura para los dos. Sus ojos seguían mi mano mientras tomaba el bolígrafo, observando si vacilaba, buscando señales de sospecha. Debajo de la mesa, mi teléfono capturaba cada página. La aplicación de Patricia Kim funcionaba en silencio, almacenando imágenes en la nube cifrada de Phantom Rose. «Confías en mí, ¿verdad?» Su pregunta flotaba entre nosotros como un candelabro a punto de caer. «Completamente». Mentí, firmando mi nombre con la misma mano que había documentado sus planes para destruirme. 3 días después, mi madre llegó desde Ohio. Su presencia anunciada por el propio Ashton, quien la recogió en el JFK, algo que nunca había hecho antes. Llevó su equipaje, le hizo cumplidos por su nuevo corte de pelo, preguntó por su jardín con falso interés, tan pulido que brillaba. «Oh, cariño», jadeó, llevándome a un lado en la cocina mientras Ashton le preparaba un gin tonic con la proporción exacta que ella prefería. «No me dijiste que las cosas habían mejorado. Parece tan devoto». Las palabras que quería decir se amontonaron detrás de mis dientes. «Está actuando, mamá. Esto es un espectáculo donde tú eres la audiencia y yo soy el adorno. Y en algún lugar hay un final que termina conmigo internada o muerta». «Papá», sonreí, «está lleno de sorpresas». Esa semana se convirtió en una clase magistral de las habilidades de Ashton. Espectáculos de Broadway que él había llamado antes una pérdida de tiempo. Cenas en restaurantes que había reservado meses antes, aunque sabía que su asistente había hecho malabares esa mañana. Un día de spa sorpresa para ambas, mientras él manejaba algunos negocios. Mi mamá brillaba bajo la atención. Incluso se le formaron lágrimas cuando brindó por ella en la cena, llamándola la mujer que había criado a una hija tan increíble. Lo observé desde el otro lado de la mesa mientras interpretaba el papel de yerno perfecto, y me di cuenta con fría claridad de que nunca había visto a Ashton esforzarse realmente. Este era él en todo su poder, el encanto que había construido su imperio, ahora dirigido a convencer a mi madre de que su hija estaba a salvo. La última noche de su visita, se sentó en mi cama en la habitación de invitados, sosteniéndome las manos. «Cariño, has perdido peso, y tu sonrisa es diferente, más practicada». Sus dedos encontraron mis pómulos, ahora más marcados por meses de apenas comer. «¿Eres feliz?» Detrás de ella, a través de la puerta, pude ver la sombra de Ashton en el pasillo escuchando. «Estoy exactamente donde planeé estar». Dije lo suficientemente fuerte para que él me oyera, lo suficientemente ambiguo como para ser cierto. Después de que mamá se fue, Margaret me envió un mensaje sobre reunirnos en otro lugar, la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde ella era voluntaria enseñando alfabetización a inmigrantes. La ironía no me pasó desapercibida. Ella enseñaba a leer a personas mientras estaba rodeada de los analfabetos más poderosos de la ciudad, hombres que nunca leyeron el costo humano de sus contratos. Extendió recortes de periódicos sobre la mesa de madera gastada como si fueran cartas del tarot, revelando mi futuro. Elena Whitmore, 1994. Se estrelló con su Mercedes contra un puente. Clima perfecto, sin huellas de neumáticos. Caroline Whitmore, 2003. Internada por agotamiento. Divorciada mientras estaba sedada. Desaparecida después de firmar los papeles. Jennifer Whitmore, 2015. Acusada de malversación. No cometió bancarrota. Última dirección conocida. Refugio en Detroit. Ahora mira estas. Margaret colocó 4 fotografías en una fila. Elena, Caroline, Jennifer y yo, todas rubias, todas entre 1,63 y 1,68, todas con la misma estructura ósea delicada que fotografiaba bien en eventos benéficos. «Richard las elige», dijo en voz baja, atenta a los estudiantes a nuestro alrededor, como si fueran castings, jóvenes, bellas, de familias de clase media impresionadas por la riqueza, lo suficientemente inteligentes para ser interesantes, no lo suficientemente inteligentes para ser peligrosas. Las casa con Ashton, las usa para las apariencias, luego las descarta en el 4.º año cuando empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué el 4.º año? Lo suficiente para establecer patrones de inestabilidad. Lo suficientemente corto como para que no se formen lazos reales con el círculo social. Para el 5.º año, o te vas o quedas rota. Tocó mi mano, su piel tan delgada como el papel,
pero su agarre era fuerte. «Estás en 4 años, 3 meses. Lo que sea que estés planeando, Ma, hazlo ahora». Elena esperó demasiado. Caroline luchó demasiado abiertamente. Jennifer confió en las personas equivocadas. Miré a las mujeres que habían llevado mi nombre antes que yo, sus rostros desdibujándose en una sola advertencia. «¿Qué te pasó?», le pregunté a Margaret. «¿Por qué te quedaste?». Ella guardó silencio por un momento, organizando los recortes con la precisión de una bibliotecaria. Yo era la hija de la primera secretaria de Richard. Cuando murió, me ofreció el trabajo por amabilidad. Tenía 19 años. Agradecida, estúpida. Para cuando entendí lo que estaba documentando, también estaba atrapada. Un tipo de trampa diferente, pero aún una jaula. Ahora tengo 62, soy invisible y muy paciente. Los estudiantes a nuestro alrededor comenzaron a guardar sus libros. La biblioteca anunció la hora de cierre. Cuando nos levantamos para irnos, Margaret me entregó una última foto. Una mujer joven, rubia y hermosa, probablemente de 22 años. «¿Quién es esta?». «Madison Hayes. Richard almorzó con su padre la semana pasada. Ella acaba de graduarse de Penn, anuncio de compromiso esperado en los próximos 6 meses». Los ojos de Margaret contenían 4 décadas de ira comprimidas en un enfoque láser. «Ella es la próxima tú. A menos que los detengamos ahora». La foto de Madison Hayes ardía en mi bolsillo mientras salía de la biblioteca. 22 años. Toda su vida por delante. A punto de entrar en la misma trampa que había atrapado a 4 mujeres antes que ella. Guardé la foto en mi billetera detrás de mi antigua tarjeta de estudiante. La de antes de convertirme en la señora Whitmore. Cuando aún tenía mi propio nombre en mis propios sueños. A la mañana siguiente, inicié el primer retiro. $8,000 de nuestra cuenta conjunta. Suficiente para parecer que estaba comprando muebles. No suficiente para llamar la atención de Ashton. El cajero del banco ni siquiera parpadeó. La señora Whitmore comprando cosas caras era tan rutinario como el café de la mañana. Lo convertí en efectivo en 3 bancos diferentes. Luego lo deposité en la cuenta de Phantom Rose Holdings en Connecticut. Patricia Kim me había mostrado cómo crear un rastro de papel que pareciera tarifas de consultoría de diseño de interiores. «El IRS adora la documentación», me dijo. «Incluso si es ficción, siempre y cuando esté debidamente archivada como ficción». Esa noche, Ashton llegó a casa a las 9, en lugar de las 7 como de costumbre. Su corbata estaba suelta, la chaqueta fuera, el scotch ya en su aliento por el bar en el que se había detenido entre la oficina y la casa. Yo estaba en la cocina preparándome un té cuando él tropezó ligeramente en la puerta. «Perdí la cuenta de Morrison hoy», anunció, sirviéndose 3 dedos de Macallan, aunque parecía más cerca de 4. 40 millones en activos perdidos. Dijeron que había preocupaciones sobre el cumplimiento. ¿Puedes creerlo? Preocupaciones de cumplimiento en mi firma. Mantuve mi rostro neutral, aunque sabía que Margaret había enviado pistas anónimas al oficial de cumplimiento de Morrison hace 2 semanas. «Qué lamentable», dije, viéndolo vaciarse la mitad del vaso de un trago. «Nathan cree que alguien está hablando con nuestros clientes». Se sirvió de nuevo, su mano menos firme. «Dice que hay rumores sobre una investigación de la SEC. Ridículo». Al día siguiente, moví 12,000. Al día siguiente, 15 tratamientos de spa. Le dije al cajero que preguntó. Mi esposo quería que me consentiera. Ella sonrió sabiamente, probablemente pensando en su propio esposo, que nunca notaba tales gastos. El consumo de alcohol de Ashton aumentó en perfecta proporción a sus pérdidas. Cada noche traía una nueva crisis, otro cliente retirando fondos, otro socio haciendo preguntas, otro rumor sobre la participación federal. Él se quedaba en su estudio. Llamadas en altavoz mientras caminaba y bebía, firmando todo lo que le llevaba sin leer. Ajustes de poder notarial, modificaciones de seguro, enmiendas de fideicomiso. Su firma se volvía más desordenada con cada día que pasaba. Patricia me llamó el jueves por la mañana desde un número que no reconocía. ¿Puedes reunirte hoy? Urgente. La encontré en una parada de descanso en la I-95, sentada en su Honda, pareciendo cualquier otra abogada suburbana, excepto por la tensión en sus hombros. El FBI me contactó, dijo sin preámbulos. Saben que los represento. Quieren hablar. Mi pecho se apretó. ¿Cómo lo supieron? Richard Whitmore ha estado bajo investigación durante 18 meses. Un ex empleado llamado Dennis Chin presentó una denuncia como informante. Han estado construyendo un caso.
pero necesitan a alguien con acceso interno para corroborarlo. Me entregó una tarjeta de presentación. Agente Sarah Coleman. Ella pidió específicamente por ti. ¿Les dijiste algo? Privilegio abogado-cliente. Pero Mila, si vas a moverte, tiene que ser ahora. Una vez que el FBI haga pública su investigación, todos los activos serán congelados. Todo lo que no hayas movido quedará bloqueado en litigios durante años. Esa noche, vi a Ashton verter su 6º trago antes de la cena. Su teléfono sonaba constantemente. Nathan, Richard, abogados, gerentes de crisis. Cada llamada lo hacía beber más, firmar más. Sospechaba de todos, excepto de la esposa, que rellenaba su vaso en silencio. Tal vez deberías comer algo, sugerí, actuando como la esposa preocupada mientras calculaba cuánto más podría aguantar su hígado con este ritmo. No tengo hambre, masculló. Luego me miró con los ojos inyectados en sangre. Has estado diferente últimamente. Más tranquila, terapia. Mentí suavemente. Aprendí a aceptar lo que no puedo cambiar. El sábado llegó con la reunión mensual del auxiliar de damas en el Riverside Country Club. La había estado temiendo, sabiendo que Helen Brennan estaría allí con su cohorte de esposas que se habían burlado de mí durante 4 años. Pero las noticias de Patricia encendieron algo dentro de mí. Un temporizador que hacía cuenta atrás para cuando pudiera dejar de pretender. Helen empezó antes de que me sentara. Mila, querida, ¿sigues jugando con tus pequeñas aplicaciones de inversión? Qué adorable cuando las esposas tienen pasatiempos, como los niños con cocinas de juguete. La sala se rió con una risa practicada. Margaret estaba en la esquina sirviendo té, invisible como el papel tapiz. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. De hecho, Helen, dije, mi voz resonando en la sala. Mi portafolio ha subido un 340% este año. ¿Cómo va el tuyo? El silencio cayó como una guillotina. La cara de Helen pasó de condescendiente a sorprendida, su boca abriéndose y cerrándose como un pez sacado del agua. ¿Perdón, qué? ¿340%? Dije, disfrutando del momento. ¿Te gustaría ver los estados de cuenta? Disfruté particularmente de la venta en corto de la farmacéutica de tu esposo el mes pasado. Hice una fortuna cuando rechazaron su patente. Sabías sobre el rechazo de la patente, ¿verdad? La cara de Helen se puso pálida. No lo sabía. Alrededor de la sala, otras esposas se inclinaron hacia adelante, viéndome de repente como algo más que el accesorio bonito de Ashton. Aunque supongo, continué, removiendo azúcar en mi té con una calma deliberada, que algunas preferimos cocinas reales a cocinas de juguete y algunas preferimos portafolios reales a simples ficciones. Margaret realmente sonrió. No mucho, solo un leve levantamiento de sus labios mientras rellenaba mi taza. La reunión continuó en un extraño silencio, el habitual chisme reemplazado por miradas cautelosas en mi dirección. Para la noche, Ashton se enteraría de esto. A la mañana siguiente, Richard sabría que su nuera tenía garras. Pero ya no me importaba. El temporizador estaba corriendo, y estaba cansada de que me subestimaran. La explosión llegó el miércoles. Estaba en mi habitación de hotel cuando mi teléfono se iluminó con notificaciones. Diana había solicitado el divorcio de Nathan, y había traído pruebas. No solo infidelidad, 3 amantes en 2 años, sino fraude financiero, cuentas ocultas, y un rastro de correos electrónicos particularmente condenatorio, donde Nathan discutía con su abogado cómo sacarla de la ecuación. Ashton me llamó 17 veces en 1 hora. Contesté en la 18. ¿Qué le dijiste?, exigió sin preámbulos. ¿A quién? A Diana. Nathan cree que le filtré información. Dice que ustedes 2 fueron amigas en las cenas que deben haber tenido. No le dije nada, respondí con sinceridad. Diana encontró su propia evidencia. Luchó su propia guerra. Somos soldados paralelos que nunca compararon notas. A través del teléfono, pude escuchar algo romperse en su oficina. Está sacando dinero del fondo. 20 años de sociedad perdidos. Dice que lo traicioné por una mujer. Su risa fue amarga, rota. Ni siquiera me interesa Diana. Está demasiado vieja, demasiado inteligente. Solo estaba manteniendo las opciones abiertas. La confesión debería haber dolido, pero no sentí nada. Solo anoté en mi teléfono. Evidencia que Patricia podría necesitar más tarde. Siempre pensaste que eras más inteligente que los demás. Escuché a Nathan gritar de fondo. Bueno, felicidades. Nos has destruido a los 2. La línea se cortó. Ashton no volvió a llamar, pero Margaret me envió un mensaje 1 hora después. Richard convocó una reunión de emergencia. Todos los socios. El imperio se está resquebrajando. Miré el mensaje de Margaret durante 1 minuto completo.
Las palabras «el imperio se está resquebrajando» brillaban en mi pantalla como una profecía que finalmente se hacía realidad. Mis manos se movieron sin pensar, sacando una peluca roja de mi armario, comprada con efectivo hace 3 semanas en una tienda de disfraces en Queens, donde no hacían preguntas. El vestido era de poliéster, de los que venden en Target, algo que Ma Whitmore nunca usaría. Unas gafas de sol oscuras completaron la transformación en nadie, en cualquiera, en alguien que no existía en el mundo de los Whitmore. El edificio de oficinas de Nathan en Madison Avenue tenía el tipo de seguridad que parecía impresionante, pero era en su mayoría teatro. Había estado allí docenas de veces como la esposa de Ashton. Conocía los turnos de almuerzo de los guardias a las 12:30. Sabía que la asistente de Nathan, Sarah, siempre tardaba 45 minutos en ir a por sushi al lugar que quedaba a 3 cuadras. El ascensor hacia el piso 42 pareció interminable. En mi bolso, un sobre manila contenía capturas de pantalla impresas de cada mensaje que Ashton había enviado sobre Nathan. La burla, el desprecio, los planes detallados para robarle a sus clientes una vez que la sociedad se disolviera. Pero el verdadero veneno estaba al fondo. Las proyecciones financieras de Ashton para adquirir a Diana después de su divorcio, completas con cálculos sobre su riqueza heredada y cómo acceder a ella a través del matrimonio. La puerta de la oficina de Nathan era de caoba maciza con su nombre en letras doradas. Deslicé el sobre por debajo. Lo escuché deslizarse sobre su alfombra persa. Luego me alejé hacia el ascensor sin apresurarme. La cámara de seguridad mostraría a una mujer que podría ser cualquiera, caminando con propósito pero sin urgencia. 3 horas después, Margaret me reenvió un correo de la asistente de Ashton. Carta de disolución de la sociedad recibida de Nathan Chin. Eficaz inmediatamente. El equipo legal solicita una reunión de emergencia. El Warwick Hotel en la calle 54 aún aceptaba efectivo, si tenía suficiente. Me registré bajo Mila Hawthorne, mi apellido de soltera, sintiéndolo como una armadura que finalmente recordé cómo usar. La habitación era pequeña, pero limpia, con un escritorio donde instalé mi computadora portátil y el teléfono desechable que Patricia me había dado. La línea directa de la SEC para informantes respondió después de 12 timbres. Primero, un sistema automatizado. Oprime 1 para esto, 2 para aquello, como si denunciar crímenes financieros fuera tan simple como pedir una pizza. Finalmente, una voz humana. División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. Necesito reportar operaciones con información privilegiada sistemática en Whitmore Capital Management, dije, mi voz firme como mármol. Tengo 5 años de evidencia documentada, incluidas operaciones con marcas de tiempo que corresponden con información material no pública. La agente dijo que se llamaba Jennifer Lu. Guardó silencio mientras expuse todo. Los almuerzos de Richard con ejecutivos, seguidos por las operaciones perfectamente cronometradas de Ashton. Las empresas fantasmas, las cuentas offshore. El patrón tan claro que un niño podría seguirlo. Me hizo preguntas técnicas que demostraron que entendía exactamente lo que describía. ¿Por qué está viniendo ahora, señora Whitmore? Miré por la ventana hacia el horizonte de Manhattan. Todas esas torres construidas por hombres como Richard y Ashton, porque finalmente entiendo que quedarme en silencio me hace cómplice, y porque están planeando hacerle a otra mujer, lo que me hicieron a mí. Después de la llamada, tomé los 40 años de evidencia de Margaret, copiados en 3 discos duros separados, y puse uno en una caja de seguridad en Chase, uno en Bank of America y uno en la caja fuerte de la oficina de Patricia. Las instrucciones eran simples. Si algo me pasaba, liberar todo al FBI, a la SEC y al New York Times simultáneamente. Esa noche, el Mercedes negro de Richard entró en el garaje de nuestro edificio. Observé desde la ventana del penthouse mientras salía, su rostro tenso con algo entre furia y miedo. No se molestó en saludar al portero. Tenía su propia llave, el privilegio de un suegro que poseía el 30% del fondo de su hijo. ¿Dónde están tus libros? La voz de Richard resonó en el penthouse antes de que llegara siquiera al estudio de Ashton. Papá, ¿qué son los libros, Ashton? Ahora me hice pequeña en la cocina, preparando café con una normalidad deliberada, mientras sus voces subían y bajaban a través de las paredes. Mi teléfono, grabando todo, descansaba contra un jarrón en la mesa del pasillo, captando cada palabra. Nathan se fue, decía Ashton, pero podemos manejarnos sin él. Nathan se fue.
Morrison se fue. Chin retiró todo esta mañana. El FBI estuvo en la oficina de Chen. Ashton haciendo preguntas sobre nuestros patrones de operaciones. Eso es imposible. Todo lo que hacíamos era a prueba de balas hasta que alguien comenzó a hablar. La voz de Richard bajó peligrosamente. Me prometiste que las esposas estaban controladas. Dijiste que Mila era demasiado tonta para entender lo que estaba firmando. Lo es, insistió Ashton. Ni siquiera sabe leer un estado financiero. Entré con la bandeja de café. Mi rostro perfectamente vacío. La esposa devota sirviendo bebidas mientras su mundo la repugnaba como muebles. Los dos me miraron, Richard con una fría evaluación. Ashton con certeza despectiva. ¿Crema? Le pregunté a Richard. Me ignoró, volviendo a mirar a su hijo. Encuentra la filtración. Arréglalo o estaremos todos acabados. Trabajaron hasta las 2:00 a.m., extendiendo papeles por el estudio de Ashton como cartas del tarot que podrían revelar su futuro. Escuché la impresora de Ashton funcionando constantemente, documentos siendo destruidos, llamadas a abogados que cobran $2,000 la hora por contestar teléfonos a medianoche. A las 3:00 a.m., Ashton ya había caído dormido en su silla, rodeado de evidencia de su imperio en ruinas. Su cabeza descansaba sobre una pila de contratos, la baba acumulándose sobre papeles que valían millones. El gran genio financiero, reducido a un hombre agotado que había construido su trono sobre los huesos de mujeres que había subestimado. Recorrí nuestro penthouse una última vez, no con nostalgia, sino con la eficiencia clínica de alguien que ya se ha ido. Mi ropa se quedó en el armario. Dejémoslo explicar a la gente por qué su esposa dejó todo atrás. Las joyas permanecieron en sus cajas, diamantes de sangre y oro culpable que nunca habían sido realmente míos. En mi bolso, mi computadora portátil, mi identificación real y la información bancaria de Phantom Rose Holdings, que ahora tenía exactamente el 50% de nuestros activos líquidos retirados legalmente durante las últimas semanas. Las llaves fueron a parar al mostrador de granito donde todo esto había comenzado. Llave de la casa, llave del coche, llave de la caja fuerte, alineadas con precisión militar. Junto a ellas, una sola nota en mi papel de calidad. El caro que él había comprado para que yo pareciera lo que no era. Revisa tus cuentas. El portero no cuestionó por qué la señora Whitmore se iba a las 3:00 a.m. con solo su bolso. En su mundo los ricos hacían lo que querían cuando querían. Probablemente había visto Stranger Things. El aire de octubre golpeó mi rostro cuando salí a la calle, frío y afilado, y absolutamente perfecto. Detrás de mí, a 23 pisos de altura, Ashton dormía en su silla, sin saber que su esposa acababa de disparar el primer tiro en una guerra que no sabía que ya había comenzado. En 6 horas se despertaría para encontrar sus cuentas vacías y el FBI acercándose. El conductor de Uber me preguntó a dónde. Y por primera vez en 4 años, di una dirección que era completamente mía. El Uber me dejó en el Warwick Hotel, justo cuando el sol comenzaba a pintar de dorado las torres de vidrio de Manhattan. Pagué en efectivo. Caminé por el vestíbulo sin mirar atrás y tomé el ascensor hasta mi habitación en el piso 12. Desde mi ventana, tenía una vista perfecta de nuestro edificio, el edificio de Ashton. Ahora, supuse que pedí servicio a la habitación. Huevos benedictinos, frutas frescas, café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. La normalidad de todo eso se sintió surrealista. A las 6:52, abrí mi computadora portátil y observé nuestras cuentas conjuntas en línea, sabiendo que los bancos notificarían a Ashton en cuanto abrieran a las 7:00. A las 7:00 en punto, actualicé la página. Las cuentas mostraban las divisiones automáticas que Patricia había realizado semanas antes, activadas por mi cambio oficial de residencia. 17 millones redistribuidos según la ley matrimonial del estado de Nueva York. La mitad de todo, tal como lo había especificado el prenupcial que él había insistido en firmar. El mismo prenupcial que pensaba que lo protegía, pero que en realidad garantizaba mis derechos sobre los bienes matrimoniales. Mi teléfono, colocado boca arriba sobre el mantel blanco, se iluminó a las 7:03. La foto de Ashton apareció, la que era de nuestra boda, donde él parecía invencible. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. A las 7:15 él había llamado 9 veces. Encendí el grabador de voz, reproduciendo cada mensaje en voz alta para la habitación vacía. Primer mensaje. Mila, ¿qué está pasando? El banco acaba de llamar. ¿Hay algún tipo de error con nuestras cuentas? Cuarto mensaje. Esto no tiene gracia. Devuélveme la llamada. Necesitamos arreglar esto antes de que abran los mercados. To mensaje. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y no mensaje, por favor.
Lo que sea que pienses que estás logrando, podemos solucionarlo. No entiendes la posición en la que me estás poniendo. Veinierone tu mensaje. Las llamadas de margen están llegando. No puedo cubrirlas sin esos fondos. Estás destruyendo todo lo que construimos. Uno mensaje. Mila, por favor. Están congelando todo. El FBI está aquí. Dios, por favor, responde. Para el mediodía, su voz había pasado de ser autoritaria a suplicante. La llamada número 47 llegó mientras terminaba mi segunda taza de café. Esta vez reconocí el número. Su abogado, no él. Señora Whitmore, soy James Callerman. Su esposo me ha contratado para hablar sobre el movimiento irregular de los bienes matrimoniales. Necesitamos... Colgué y bloqueé el número. Luego llamé a Patricia. Están entrando en pánico, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Todo lo que hicimos fue completamente legal. Esos activos eran de propiedad conjunta. Tenías derecho total de retiro. Y seguimos al pie de la letra la ley. Él puede impugnarlo, pero tomará meses. Y para entonces, tendrá problemas mucho mayores. Esa noche, estaba cenando en mi habitación. Un trozo perfecto de salmón que realmente pude saborear ahora que mi apetito había regresado, cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Encendí la televisión, cambiando a CNN. La grabación era hermosa en su brutalidad. Richard Whitmore, el hombre que había construido un imperio sobre las pérdidas de los demás, siendo llevado desde su mansión en Westchester con las manos esposadas. Su cabello plateado estaba desordenado, su habitual armadura de trajes caros reemplazada por una camisa arrugada. Agentes del FBI llevaban cajas de evidencia frente a las cámaras, cada una conteniendo los 40 años de documentación paciente de Margaret. Las autoridades federales arrestaron esta mañana al magnate de fondos de cobertura, Richard Whitmore, anunció el reportero, tras una investigación de 1 año sobre operaciones con información privilegiada, evasión fiscal y fraude electrónico. Fuentes indican que varios informantes proporcionaron pruebas cruciales, incluidas grabaciones detalladas que abarcan 4 décadas. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Margaret, solo un emoji de botella de champán. Margaret, que nunca había enviado un solo emoji en su vida, que les había servido café a estos hombres mientras documentaba sus crímenes. Finalmente había visto la justicia llegar a la puerta de Richard Whitmore. Pasaron 3 semanas en una extraña paz. Me reuní con agentes del FBI, proporcioné testimonio, vi la cobertura de noticias desde mi habitación de hotel, mientras el imperio se desmoronaba en tiempo real. Nathan huyó a Suiza. Graham Chin se declaró culpable inmediatamente esperando clemencia. Otros socios se convirtieron en testigos del Estado, corriendo a traicionar a los demás por sentencias reducidas. Luego, una noche de jueves, Ashton me encontró. Estaba sentada en el bar del Ritz-Carlton bebiendo champán que había comprado con mi propio dinero. Dinero ganado de las operaciones que había hecho mientras él pensaba que estaba jugando con aplicaciones bonitas. Parecía un fantasma con un traje caro, sin afeitar, con los ojos hundidos. Su chaqueta Tom Ford arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Lo destruiste todo», dijo sin preámbulos, parándose demasiado cerca, con el whisky en su aliento. A las 6:00 p.m., me giré en mi taburete de bar, mirándolo directamente a los ojos inyectados en sangre. Revelé todo. Hay una diferencia. Nosotros teníamos una vida. Tú tenías una vida. Yo tenía un papel en tu actuación. Tomé un sorbo de champán, dejando que las burbujas se asentaran antes de continuar. Dijiste que no sobreviviría ni una semana sin ti. Han pasado 21 días, y el que parece estar ahogándose eres tú. Extendió la mano hacia mi muñeca, sus dedos cerrándose sobre el aire mientras me apartaba. No entiendes lo que has hecho. Mi padre enfrenta 20 años. El fondo se fue. Todo es exactamente lo que construiste para ser. Una casa de naipes. Yo solo dejé de contener la respiración. Su rostro se retorció, la ira reemplazando la desesperación. Subió la voz, provocando miradas de otros clientes. «Eres una estúpida, señora». La bartender, una mujer de la misma edad que Margaret, dio un paso al frente. «Voy a tener que pedirte que te vayas». «¿Sabes quién soy?», exigió Ashton. «Alguien que está perturbando a nuestros clientes», respondió ella con calma. La seguridad llegó en minutos. 2 hombres que guiaron a Ashton hacia la salida con eficiencia profesional, mientras él gritaba sobre abogados y demandas. La bartender volvió a su estación, pulió un vaso y colocó otra copa de champán frente a mí. «Por cuenta de la casa», dijo. Eso ya estaba más que retrasado. 2 días después, Diana y yo fuimos llamadas a testificar el mismo día,
aunque nunca habíamos coordinado. Ella parecía más fuerte que nunca. Ya no era la flor marchita en las cenas. Nos sentamos en el pasillo del tribunal, sin hablar, pero entendiendo todo. El testimonio de Margaret fue el último y duró 3 días. Trajo pruebas de todo, cada soborno, cada amenaza, cada mujer que destruyeron. Habló del accidente de Elena, la institucionalización de Caroline, la bancarrota fabricada de Jennifer. Presentó 4 décadas de evidencia con la precisión de alguien que había estado preparándose para este momento toda su vida. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó el fiscal. Margaret se ajustó las gafas. Miró directamente a Richard, donde estaba sentado en la mesa de los acusados, porque sabía que algún día alguien sería lo suficientemente valiente como para usarlo. Alguien como la señora Hawthorne. El fiscal parecía confundido. ¿Quiere decir la señora Whitmore? No, dijo Margaret firmemente. Quiero decir la señorita Hawthorne. Ella recuperó su nombre. Recuperó todo. Esa noche Patricia me llamó con noticias. El fiscal dice que solo las pruebas de Margaret garantizan condenas. Richard nunca verá la libertad otra vez. Ashton se enfrenta a 15 o 20 años. Me paré en la ventana de mi hotel mirando las luces de la ciudad. Todas esas torres que seguirían en pie mucho después de que el imperio Whitmore se hubiera convertido en polvo. Las torres se veían más pequeñas desde la ventana de la oficina de Patricia, o tal vez simplemente las estaba viendo de manera diferente ahora. Deslizó el decreto final de divorcio sobre su escritorio. Un documento que no pesaba nada, pero cambió todo. La sentencia del juez llegó esta mañana, dijo, sin poder ocultar su satisfacción. La casa, el 60% de los activos líquidos restantes, además de tu propiedad separada, permanece intacta. La sala del tribunal estaba llena 3 días antes. Ashton se sentó junto a su abogado, con el mismo traje que había usado en nuestra boda, aunque ahora le quedaba flojo. El estrés había desgastado su brillo de niño dorado, dejando a alguien que apenas reconocía. Su abogado, Kellerman, había intentado una última jugada desesperada. La señora Whitmore se benefició de estos presuntos crímenes. Vivió en lujo, disfrutó de las ganancias. Patricia se levantó suavemente, sacando su computadora portátil. Su señoría, me gustaría reproducir una grabación del grabador personal de Mr. Whitmore, fechada hace 14 meses. La voz de Ashton llenó la sala del tribunal, clara y despectiva. No entendería un estado financiero ni si le dibujara imágenes. Esa es la belleza de casarse con alguien decorativo. Es demasiado estúpida para hacer preguntas complicadas. La jueza Catherine Chin, una mujer que probablemente había escuchado cada variación de esta historia, miró directamente a Ashton. Señor Whitmore, parece que estaba bastante equivocado sobre la inteligencia de su esposa. Tal vez, si no hubiera estado tan convencido de su estupidez, habría sido más cuidadoso con sus crímenes. Ahora, sosteniendo el decreto, firmé mi nombre. Mila Hawthorne. En cada línea, indicó Patricia. Cada firma se sentía como recuperar una parte de mí misma que había olvidado que existía. La recompensa por el informante debería ser procesada a 3er piso, dijo Margaret, presionando el botón del ascensor. El arrendador nos dio un buen trato. Aparentemente, tener una fundación para sobrevivientes de abuso es mejor para la imagen pública que tener oficinas vacías. El espacio era modesto, 4 habitaciones que una vez fueron una consulta dental, pero las ventanas daban al este, capturando la luz de la mañana, y había algo poético en construir nuestro futuro sobre las ruinas de Ashton. Fundación Phoenix. Leyó Margaret del cartel provisional que habíamos colgado esa mañana, surgiendo de las cenizas. Nuestro primer cliente llegó esa tarde. Jennifer Chin, esposa de un ejecutivo farmacéutico que había manipulado datos de ensayos clínicos. Ella sostenía una carpeta de documentos como si fuera un salvavidas. Mi esposo dice que soy paranoica, susurró, mirando entre Margaret y yo. Dice que de todos modos no entendería la ciencia. Margaret se inclinó hacia adelante, sus 40 años de experiencia comprimidos en una certeza absoluta. Cada documento cuenta una historia, señora Chin. Vamos a ayudarla a escribir un nuevo final. 2 semanas antes de Acción de Gracias, mi madre me llamó. Voy a ir a visitarte, anunció sin preguntar. Necesito ver a mi hija. Me había mudado a un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, mucho más pequeño que el penthouse, pero lleno de ventanas y luz. La cocina era estrecha pero funcional, y me había estado enseñando a cocinar de verdad, no solo a calentar cosas. Mi mamá llegó con una maleta y 1000 preguntas que era demasiado educada para hacer.
La recogí yo misma en JFK, conduciendo mi propio Honda usado. Confiable, práctico, invisible en el tráfico. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi rostro mientras estábamos en el tráfico del aeropuerto. Más joven, de alguna manera más ligera. Esa semana no hablamos de Ashton, ni del juicio, ni del dinero que estaba en cuentas que podía acceder pero que rara vez tocaba. Hablamos de la fundación, del humor seco de Margaret, de las mujeres que llegaban a nosotras cargando secretos como piedras. Cociné la cena de Acción de Gracias. Pavo que estaba ligeramente seco, relleno que estuvo perfecto, salsa de arándanos de una lata porque algunas tradiciones merecen sobrevivir. Mi mamá me observaba moverme por la cocina, cómoda en mi espacio de una manera que nunca había estado en el penthouse. «¿Eres feliz?», dijo, no como una pregunta, sino como una revelación. «Estoy libre», corregí. Luego reconsideré, lo cual podría ser lo mismo. Se quedó una semana extra, durmiendo en la habitación de invitados que pinté de verde salvia, leyendo libros mientras yo trabajaba en los casos de la fundación. En su última noche, me abrazó como solía hacerlo cuando era pequeña, antes de aprender a fingir felicidad en lugar de sentirla. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No por sobrevivirlo, sino por convertirte en ti misma». Habían pasado 6 meses desde que dejé el penthouse. La primavera llegaba a Brooklyn, y yo estaba de pie en la puerta de la casa. Mi casa ahora, aunque solo había regresado para firmar los papeles finales. Las habitaciones resonaban con ausencia. Las cosas de Ashton ya se habían ido, retiradas por los mudanceros que su madre había contratado. Mi teléfono sonó. Margaret, su voz llena de energía de una manera que los 40 años de silencio nunca permitieron. «Tenemos un nuevo cliente», dijo. «La esposa del senador Williams. Ha estado documentando violaciones de financiamiento de campaña durante 2 años. Miré las llaves en mi mano. Las que había recuperado. Las que había dejado. Las que había ganado. Estaban más pesadas ahora, cargadas de propósito en lugar de venganza. A través de la ventana, pude ver a Madison Hayes caminar por la calle con su nuevo prometido. No Ashton, que estaba cumpliendo de 3 a 5 años en una prisión de seguridad mínima, ni ningún hombre Whitmore, sino alguien de su propia edad que le tomaba la mano como si importara. «¿Lista para la segunda ronda?», preguntó Margaret. Pensé en las 17 mujeres que habían pasado por nuestras puertas en solo 3 meses. Todas ellas habían logrado salir de sus matrimonios con sus activos intactos. 13 todavía estaban reuniendo coraje y documentación, cada una aprendiendo lo que yo había aprendido, que la libertad no se concede, se toma, un documento a la vez. «Nací lista», le dije a Margaret cerrando la puerta de la casa vacía. Simplemente no lo sabía hasta que alguien intentó convencerme de que no valía nada. El cerrojo hizo clic con una sensación de finalización. Caminé hacia mi Honda, arrojando las llaves al agente inmobiliario que vendería este monumento al ego de Ashton. Las ganancias financiarían la Fundación Phoenix por otro año, tal vez 2. Mientras conducía de regreso a Brooklyn, de vuelta a mi vida más pequeña y cálida, pensé en Elena, Caroline, Jennifer, los fantasmas de esposas pasadas que habían recorrido este camino antes que yo. Ellas habían sido rotas, silenciadas o borradas, pero sus historias, preservadas en la cuidadosa documentación de Margaret, me habían salvado. Ahora Margaret y yo estábamos salvando a otras, una firma a la vez, una mujer a la vez, construyendo un puente desde las cenizas del imperio que habíamos derribado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. «¿Café mañana? Tengo a alguien que deberías conocer. Necesita nuestra ayuda». Sonreí, incorporándome al tráfico, dirigiéndome a casa. Mi verdadera casa. No una jaula con un portero y un mostrador de mármol donde finalmente dejé mis llaves y caminé hacia este momento. Esta vida, esta libertad que se veía exactamente como siempre imaginé que lo haría, poco destacable, sin dramatismo, y absolutamente mía. Si esta historia de venganza calculada te hizo animar a Mila, da un like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando alineó esas llaves sobre el mostrador de granito y se alejó sin mirar atrás. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva subida.